Quédense porque hoy les tenemos un programa muy especial. ¿Verdad que sí, amigo mío? Es verdad, hoy les hablaremos del exoplaneta Ross 128b. Es el segundo exoplaneta potencialmente más cercano encontrado, a una distancia de alrededor de 11 años luz. Solo Próxima Centauri b está más cerca. En verdad fue muy estresante bajar a ese planeta, pero espero lo puedan juzgar mejor los espectadores. Aprendí mucho, muy interesante planeta. Mejor vamos a empezar el programa porque la audiencia se aburre con estas introducciones. Además estoy harto de ustedes porque nunca son ¿Qué dice concisos. Pesados que son. Continuación de la historia, Ross 128b y la Odisea de Salvatore. Llegada al planeta. La nave Itinerantur 4T se aproxima a Ross 128b, un exoplaneta con temperatura superficial estimada entre menos 60 grados y 20 grados, orbitando una enana roja, tranquila, que reduce el riesgo de radiación letal. Al descender, Salvatore, biólogo especializado en extremófilos, nota que la gravedad es un 40% mayor que en la Tierra, obligándolo a usar un exoesqueleto twin modificado, con 4 horas de autonomía y materiales ultraligeros. Hello. Recuerda, Salva, si ves algo con dientes, corre. O mejor, dispara primero. Ya sé, es como en esa película de dinosaurios, pero sin presupuesto para efectos especiales. Además, amigo mío, recuerda que esta misión es importante para toda la tripulación de la nave. Quizás por fin podríamos dejar de vagar por el espacio. De acuerdo, Sergio, no te fallaré ni a ti ni a la tripulación. El accidente y la incomunicación. Tras aterrizar, una tormenta de polvo cargado de partículas ferrosas daña los motores de la nave exploradora y las comunicaciones. Comunicando con la nave Itinerantur 4T, algo dañó nuestros motores. Lanzo coordenadas. Repito, algo dañó los motores y caigo en picada. Salvatore queda varado, con solo un kit de supervivencia, un láser de baja potencia y su exoesqueleto, cuyo sistema de asistencia comienza a fallar tras días de uso continuo. ¿Y ahora qué hago? Drama científico. Flora adaptada. Encuentra plantas con tallos reforzados por sílice, capaces de soportar la gravedad extrema. Fauna peculiar, observa artrópodos gigantes con exoesqueletos quitinosos y movimientos lentos, evolucionados para conservar energía. Asombro en un mundo que no perdona. Al descubrir un valle con flora bioluminiscente, Dios mío. Estos líquenes emiten luz por luciferina modificada. Y miren esos árboles, troncos con anillos de celulosa hiperdensa para resistir la gravedad. Es como si la evolución aquí hubiera tomado esteroides. Esos artrópodos, moviéndose lento no por pereza, sino porque en 11,2 metros por segundo cuadrado, cada paso consume un 40% más de ATP. Hasta las flores son estrategas, polinizan con esporas magnéticas para no depender del viento. ¿Y los raptores? ¿Ven sus patas traseras? Articulaciones con tendones de colágeno trenzado. Naturaleza, ¿qué demonios es esto? Esto no es un planeta, es un laboratorio de bioadaptación extremofílica. Babo mío, ojalá hubieras visto esto. Quizás hasta tú te hubieras maravillado. enciende el láser para grabar un espécimen, mientras una manada de velociraptores ruge a lo lejos. Antes de continuar, danos un like, ¿sabes? Este canal no sobrevivirá si no te suscribes o comentas, pero lo mejor de todo es que todo esto es gratis. Tú, mujer, y tú, chamaco, esto es muy importante.
en su tercer día varado y mientras repara el exoesqueleto. ¿Sabes qué es lo peor de estar solo aquí? Que no es distinto a esos veranos en Sicilia. Mamá. Extraño la tierra y Sicilia. Katsu, tú encerrada en tu estudio, y yo contando hormigas en el jardín. Ragazzino, buono a nulla. 10 años y nunca supiste que las hormigas tienen genes OX que controlan sus patas, como los que ahora estudio en estos bichos de mierda. Aquí la gravedad me aplasta igual que tus silencios. ¿Recuerdas cuando me dejaste en el hospital a los 7 años? Dijiste que los hombres no lloran. Pues mira, aquí lloro, y sudo, y sangro. Estos raptores me persiguen como tus reproches, no sirves para nada, Salvatore. Pero al menos aquí la soledad es honesta. No es una madre que prefiere a sus negocios que abrazar a su hijo. ¿Sabes qué descubrí? Que en este infierno de 1,4 gramos, hasta las plantas tienen más empatía, sus raíces se entrelazan para no caer. Tú nunca te entrelazaste con nadie. Las lágrimas caen sobre el panel del exoesqueleto, provocando un cortocircuito menor. Día 5. Salvador muere de hambre, pero encuentra unos árboles frutales con frutas gigantes que son incluso más grandes que su cabeza. Con el exoesqueleto y sus analizadores, Salvador determina que no tienen componentes tóxicos y que son seguros. Son deliciosos. Día 6. Salvador acaba sus reservas de agua y decide analizar el agua del planeta y sí, como lo sospechaba, es perfectamente bebible e inclusive decide tomar un baño arriesgándose sin el exoesqueleto. En su 10º día, descubre huellas de una especie bípeda similar al velociraptor, 2 metros de largo, dagas en forma de hoz y comportamiento de caza en manada. Si Jurassic Park nos enseñó algo, es que correr en zigzag no sirve de nada. Los velociraptores lo acorralan en un cañón rocoso. Usando el láser, quema una planta que libera metano inflamable, creando una explosión que ahuyenta a los depredadores. El rescate. Tras 2 semanas, la Itinerantur localiza su señal de emergencia. Salvador debe estar cerca, la señal es muy fuerte. Creo que lo localicé. Salva, vámonos de regreso a casa. Ya era hora, casi muero. Al ser rescatado, Salvatore revela datos clave. Los organismos de Ross 128b tienen metabolismo basado en compuestos sulfúricos, posiblemente por la actividad geotérmica del planeta. ¿Y el exoesqueleto? Ahora es un pisapapeles de lujo, alguien tiene un desoxidante. El modelo Twin, diseñado para rehabilitación, demostró ser crucial en alta gravedad, aunque requiere mejoras en autonomía. ¿Vale la pena colonizar este infierno? Si sobrevivimos a los velociraptores, ¿por qué no a los impuestos intergalácticos? Salvatore, deja por favor las bromas atrás. Y, ¿sabes? Me da mucho gusto que hayas vuelto a la nave espacial sano y salvo. Yo más, pero... estar solo allá abajo me hizo más fuerte y pude reflexionar sobre muchos demonios que llevo aquí adentro. Peccato che il festival di oggi sia finito. Vi aspettiamo con ancora più divertimento. Por favor, no pisen la cama. iCartoon Channel, the future is here. Welcome to the future where stories fly. AI Cartoon Channel, come take a ride. Tech and dreams collide in perfect harmony. Let imagination soar, wild and free.